Muy buenos días, respetables hermanos, iglesia y amigos en el Señor, hermanos que nos escuchan de otras naciones. Les habla siempre el hermano Alexander Castellanos desde Ciudad Merliot, República de El Salvador. Siempre doy un saludo a todos mis hermanos y hermanas que tienen la gentileza de escuchar estos estudios. Y también quiero participarles de que el día de ayer, por la voluntad del Señor, tuvimos un hermoso seminario basado en el liderazgo basado en el servicio. Este seminario fue impartido por hermanos del Instituto Bíblico Internacional de Sunset, que está ubicado en la ciudad de Lubbock, Texas. Fue impartido por el vicepresidente de esta institución, llamado Chris Sinford, y también por el hermano Luis Meléndez y su esposa Mayra Meléndez, que impartió una clase para un buen grupo de hermanas. Fue una asistencia de 160 cristianos de toda la nación. Fue algo muy importante. Pero también quiero decirles que el programa radial que tenemos este día domingo, que se transmite a la hora del Salvador, 7 de la mañana, ya ha sido subido a nuestro sitio web, como también lo puede ver por YouTube. Ese hermano lo grabaron el hermano Chris y el hermano Luis, ese programa. Así que ustedes lo pueden escuchar. Es una hermosa lección que nos presentaron los hermanos y nos hablaron en qué consiste este programa. Bueno, ahora vamos a continuar con el estudio Haced esto en memoria de mí. Es tan importante entender esto, y como lo he dicho, que es importante que a la iglesia se le esté enseñando continuamente. Yo quiero dejar concluido este estudio, de manera que voy a ocupar el tiempo de la clase y el tiempo del sermón para tener una enseñanza más o menos completa de lo que respecta al tema cuando el Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Hay algunas preguntas que la gente hace acerca de la cena del Señor. Por ejemplo, hoy en términos como Eucaristía, misa y sacramento, y se preguntan cómo debería llamarse esta ceremonia. Bueno, en las Escrituras hay 4 términos que se refieren a este memorial. Primero se refiere como la cena del Señor. Usted lo puede leer en 1 Corintios 11:20. Se refiere como el partimiento del pan en Hechos 2:42 y Hechos capítulo 20, verso 7. Se refiere como la comunión en 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Y por último, se le refiere como la mesa del Señor. 1 Corintios capítulo 10, verso 21. Entonces, es bueno que nos mantengamos dentro de la terminología bíblica, porque este es un consejo bíblico que recibimos de parte precisamente
de las Sagradas Escrituras. Miren lo que tenemos escrito en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4 y el versículo 11. Dice aquí de esta manera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es debido a eso pues que he mencionado las 4 identidades, como es que el Señor se refiere a hacer esto en memoria de mí. Tal vez la pregunta que más se plantea es: ¿cuándo es que debemos participar? Muchas personas hacen esta interrogante, y tenemos que entender que cuando Jesús instituyó el memorial, Él dijo: así que todas las veces. Esto nos hace ver que está hablando de pluralidad, está hablando de variedad, de suficientes veces. Y yo explico más: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera Corintios capítulo 11, verso 26. Sin decir a menudo ni cuándo. Pero algunos, por lo tanto, han concluido que pueden participar cuando lo deseen. Hay muchos grupos religiosos que así lo hacen. El primer domingo de cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, o tan siquiera una vez al año. En el rótulo de una iglesia había esta leyenda o esta descripción. Se leía este mensaje: domingo, Santa Comunión, y luego con su hora. Miércoles, Santa Comunión. Jueves y días santos, Santa Comunión. Esto no puede ser así. Ustedes lo van a entender mejor conforme el desarrollo del estudio. La respuesta bíblica a la pregunta del cuándo se encuentra en el ejemplo de la iglesia primitiva. Los cristianos participaban de la Cena del Señor el primer día de la semana. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y el versículo 7, noten lo que aquí claramente está expresando. Hechos capítulo 20 y el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, nosotros podemos ver claramente que el partimiento del pan, desde que la iglesia se estableció en el primer siglo, en el año 33 después de Cristo, la iglesia partía el pan el primer día de la semana. Es decir, el día especial de comunión pública de la iglesia primitiva. Mire, hay también en 1 Corintios capítulo 16 y los versículos, especialmente el 1 y 2. Claro, aquí está hablando en relación a la ofrenda, pero note, póngale cuidado al día al cual se refiere. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Entonces, no hay precedente bíblico para tener la comunión cualquier otro día que no sea el primero de la semana, o sea, el primer día de la semana, o sea, el día que llamamos domingo, ¿verdad? Como es este día que estamos en adoración. Entonces, trae recuerdos especiales a los cristianos. Por ejemplo, Cristo resucitó el primer día de la semana y apareció a sus discípulos ese día, y nuevamente en Juan capítulo 20, verso 26, la iglesia fue establecida también el primer día de la semana. Miren lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, les aclaro esto, el día de Pentecostés eran 7 semanas, 7 por 7, 49, más el siguiente día, que era el día domingo. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, primer día de la semana, domingo, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero miren, hay una base que tenemos para este día de Pentecostés. Nos vamos a tener que ir a consultar el libro de Levítico en el capítulo 23, en los versos 15 y 16. Miren lo que dice: y contaréis el día que sigue al día de reposo. ¿Qué día era el día de reposo? Día sábado. Entonces el siguiente día, día domingo. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Es importante entender, y claro, este estudio no es para eso, pero sí hago la aclaración, que es importante entender que muchas situaciones que se dieron bajo la ley mosaica fueron precisamente viendo a la iglesia ya cuando fue establecida en el primer siglo, viendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos una cita que se refiere a esa situación. Entonces, la información bíblica también indica que la iglesia primitiva participaba de la cena del Señor cada primer día de la semana. Se reunían el primer día de cada semana, lo hemos leído, verso 2 del capítulo 16 de Primera Corintios. En la versión del Rey Santiago sencillamente se lee el primer día de la semana, ¿ve? Pero en vista de que toda semana tiene un primer día, esa es una realidad, y usted escucha la radio, dice feliz fin de semana, y se está refiriendo al día sábado. En ningún momento un locutor se va a referir a feliz fin de semana al día de domingo. Y usted oye a los locutores decir que hoy, el día domingo, es el inicio de cada semana. Entonces, nosotros tenemos que ver que en vista de que toda semana tiene un primer día, el mandamiento es para cada día. Hay que ver un paralelo antiguo testamentario en Éxodo capítulo 20, versículo 8.
Mire lo que dice Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo. O sea, significa que cada séptimo día de la semana debía santificarse. O sea, que se entiende que el séptimo día se está refiriendo a día sábado. Entonces, ¿qué se entiende cuando se lee cada primer día de la semana? Se entiende que es el día domingo. Hay un historiador llamado John Lawrence que escribió lo siguiente: el culto cristiano consistía en himnos, oraciones y lectura de las escrituras, un discurso que se presentaba al pueblo y concluía con la celebración de la cena del Señor. Miren qué claro. Entonces, hay otra pregunta. Y otra pregunta pertinente es: ¿para quiénes? ¿Para quiénes se pensó el memorial? ¿Se pensó para todo el mundo? ¿Se pensó para cualquier gente? No. Cristo dijo que el fruto de la vid representa su sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y lo vemos en Mateo capítulo 26, verso 28. Por lo tanto, tiene significado especial para los que han experimentado esa remisión que se compró precisamente con sangre. Vamos, por ejemplo, otra vez al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38. Noten lo que ahí se está diciendo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Pero específicamente, vámonos al capítulo 20 de Mateo. En este capítulo 20, ahí encontramos en el verso 28, por tanto dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. Además, Jesús indicó que la cena es una institución del reino. Dice en Mateo capítulo 26, vámonos a Mateo capítulo 26 y el versículo 29, dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, en vista de que el reino es la iglesia, el memorial es para miembros de la iglesia del Señor. Esto debe de quedar bien claro. En vista de que el reino es la iglesia, el memorial es para miembros de la iglesia. En vista de esto, en algunas partes del mundo solamente se invita a los cristianos a participar en el servicio de la comunión. En la mayoría de los lugares, las congregaciones creen que se puede aplicar 1 Corintios capítulo 11, verso 28 a esta situación que dice: pruébese cada uno a sí mismo. Bueno, cuando dice pruébese cada uno a sí mismo, en el contexto, el pasaje se refiere al cómo antes que al quién, pero puede hacerse una aplicación totalmente mucho más amplia. Por lo tanto, ellos permiten que cada uno de los presentes durante la comunión decida por sí mismo participar o no.
Personalmente yo no estoy de acuerdo con esto. Imagínense una congregación que es numerosa en asistencia, generalmente, fácilmente puede tener 5, 10, 15, 20 visitantes, y decirles, ustedes también pueden participar de la cena del Señor, de la mesa del Señor. Entonces le estamos diciendo que ellos están espiritualmente hablando en la misma condición de salvación de nosotros que hemos ya obedecido. ¿Ve? No, eso no puede ser así. Tiene que entenderse que es un acto de adoración exclusivamente para la iglesia, para los que nos hemos sujetado a lo que pertenece a nuestro Señor Jesucristo en relación a la cena del Señor. Bueno, llegamos ahora a la pregunta, por decirlo así, más importante de todas. ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? Nuevamente digo que hay quienes no están satisfechos con la sencillez que nos presenta la palabra de nuestro Señor. Y miren, para ello vamos a consultar en 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 13. Dice acá, 3, perdón. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que con una sencillez y con la astucia diabólica puede desviarse a las personas, y me refiero a los cristianos. Entonces, hay quienes, como digo, no están satisfechos con la sencillez del plan de Dios y le atribuyen bendiciones místicas a la ocasión de la cena del Señor. Hay quienes incluso enseñan que el propósito de participar es obtener la remisión de pecados, o sea, obtener el perdón de pecados. Yo siempre he dicho, lo he enseñado y lo enseñaré, porque es lo que la Biblia enseña, no lo que yo personalmente enseño o pienso. Siempre he dicho, si la cena es para perdón de los pecados, todos aquí que estamos ahorita reunidos como iglesia, antes de tomarla, tenemos que pedir perdón por todos nuestros pecados. ¿Ve? Toda iglesia debería de primero ponerse a cuentas con el Señor. Ahora digo yo, y esto es bien escritural. ¿Creen ustedes que hoy es día del Señor? Si Dios permite, vamos a estar otros 7 días esperando el siguiente día del Señor. ¿Creen ustedes que durante estos 7 días no vamos a cometer ningún pecado? Bendito Dios que fuera así, pero es difícil no hacerlo. Entonces, nosotros, cuando pecamos, de acuerdo a la condición de nuestro pecado, tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios inmediatamente. Imagínense que la trascendencia del pecado sea un pecado que realmente necesita arreglar su vida, porque usted lo cometió un día lunes y martes, y bueno, hay que esperar el día domingo para el momento de la cena del Señor para yo poderme limpiar. No,
No es así. ¿Por qué? Porque si usted ha cometido un pecado cualquier día que fuera, no importa que fuera el día sábado, ¿ve? A pocas horas de la cena del Señor, usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor inmediatamente. O sea, realmente si esa fuera la condición del propósito de la cena del Señor, nadie pudiera tomar la cena del Señor. Ahora, yo no estoy diciendo que nuestra vida debe ser una práctica de entrega al pecado, si al fin y al cabo el Señor me perdona, si el Señor me lava con su sangre. Yo no estoy diciendo que vivamos practicando el pecado a diestra y siniestra como cristianos que somos y al fin y al cabo con elevar una oración de arrepentimiento ante Dios, el Señor me perdona. No, el Señor nos manda a llevar una vida santa. Pero sí quiero dejar en claro que la cena no es para obtener el perdón de pecados. Y saben esto porque lo digo también. Para mí ha sido lamentable y triste